Nuestro primer video en YouTube en el cual trataremos un tema totalmente académico, el cual es cómo elaborar un marco teórico de un proyecto de investigación. En el transcurso de este video trataremos temas como son: ¿qué es un marco teórico? ¿Para qué sirve un marco teórico? ¿Cuáles son las fuentes más confiables de un marco teórico para poder citar? Y como corresponde, cómo citar correctamente dentro del marco teórico. Estos y más temas son los que veremos en el transcurso de este video. ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico es un término vinculado con la ciencia, con la investigación. Se refiere a un conjunto de principios, ideas, leyes, fundamentos, datos, factores que determinan una realidad específica, ya que cuando existe algo concreto y práctico es porque previamente hay una explicación teórica que lo sustenta. ¿Para qué sirve el marco teórico? El marco teórico le sirve al investigador para entrar en un contexto sobre lo que va a investigar, saber qué preguntas fueron contestadas y qué preguntas no fueron contestadas. Dos de las funciones importantes del marco teórico son ayudar a prevenir errores que ya se han cometido en otros estudios anteriores, orientar sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. Estructura del marco teórico. La estructura del marco teórico, como primero tenemos lo que es la revisión de la literatura, que se pueden encontrar dos tipos de fuentes de información. Primero tenemos la fuente de información primaria y la fuente de información secundaria. Que la fuente de información secundaria proporciona datos sobre cómo y dónde se encuentran las fuentes primarias. También tenemos la obtención de la literatura, que son etapas donde se debe tener acceso a la bibliografía encontrada en el punto anterior. También la consulta de la literatura, donde se toman las decisiones de la utilización de la literatura encontrada. Para esto se suele recurrir al índice, al abstracto y al resumen. También tenemos la extracción y recopilación de la información. En esta etapa se pueden emplear fichas bibliográficas, como por ejemplo citas, ideas, resúmenes, cifras, entre otras. Para extraer información correctamente, para realizar un marco teórico, tenemos que acudir a fuentes muy confiables. Como primera fuente en la que nos pueden facilitar algunas informaciones son en libros, en ontología, en monografías, en artículos, en tesis, en documentos oficiales, en reportes de asociaciones, en artículos de periódicos documentales, en testimonio de expertos, foros y página web. Como segunda fuente más confiable en la que podemos extraer información son como las listas, las compilaciones y resúmenes de las referencias publicadas en áreas de conocimientos en particular. Y como tercera fuente en la que podemos recopilar información para hacer bien nuestro marco teórico es en la que se trata de documentos que compendian nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de boletines, de conferencias y de simposios y de sitios web. Una vez que ya conocemos qué es, para qué sirve, cuál es su estructura y cuáles son las fuentes más confiables de información de un marco teórico, tenemos que tener algo muy en claro, y lo cual se convierte en una de las partes más fundamentales del proyecto, lo cual es las citas textuales. En este momento vamos a entrar a lo que es cómo citar textualmente dentro de un marco teórico, dentro de un proyecto. En este momento vamos a entrar a la parte práctica. Aquí tenemos una cita textual. El lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Ahora, una de las normas APA dice que cuando se eliminan palabras dentro de una cita textual hay que reemplazarlas por puntos suspensivos. Pongamos un ejemplo. Supongamos que aquí, en medio de la palabra comunicar ideas y emociones, existen más palabras, las cuales nosotros las decidimos borrar.
¿Cómo justificamos esto? En medio de estas dos palabras tenemos que abrir un paréntesis, colocar puntos suspensivos y cerramos el paréntesis. Con esto estamos indicando que en medio de esto iban más palabras, sino que nosotros las decidimos eliminar. En el momento de entrar las citas textuales hay distintas reglas, como son: las primeras son citas con menos de 40 palabras y citas con más de 40 palabras. En este momento entremos a lo que son las citas con menos de 40 palabras. ¿Cómo sabemos que una cita está con menos de 40 palabras? Con la ayuda de Word vamos a sombrear la parte copiada textualmente y vamos a contar el número de palabras mediante el contador que tenemos en la parte inferior izquierda del programa Word. En este caso tenemos 27 palabras, es decir, que cumple con la primera función, que es de tener menos de 40 palabras. ¿Qué más tenemos que tener para poder citar normalmente? Es decir, poder citar de una manera correcta. Tenemos que tener el apellido de la persona que realizó esta cita, el año de publicación, si es de un libro, la página del libro, y si sería de un sitio web, tenemos que tener el URL, que se reconoce como recuperado de o extraído de. Ahora, existen dos tipos, las que son basadas en el texto y las que son basadas en el autor. Al momento de elegir una cita basada en el texto, lo que tenemos que hacer es coger la cita, copiarla y pegarla. La cita la vamos a poner entre comillas al comienzo y al final. ¿Qué más tenemos que hacer? Al final de la cita basada en el texto tiene que ir el apellido del autor, en este caso Sapir, acompañado del año, que sería mediante una coma, que sería 1996, y tiene que ir el número de página separado de una coma, pero con la letra P, punto 14. Es decir, estamos indicando que esta cita textual la escribió Sapir en el año 1996 y la encontramos en el libro en la página 14. Esto va entre paréntesis. Ahí tenemos una cita textual de una manera correcta. Pero ahora tenemos las citas basadas en el autor. ¿Cuál es la diferencia entre las citas basadas en el autor y las citas basadas en el texto? La primera cita basada en el texto, la información va a lo último. Pero la cita basada en el autor, lo que es el apellido del autor y el año de publicación van al principio. Por ejemplo, tenemos, en este caso la escribió Sapir, que iría con una coma, entre paréntesis va el año de publicación, que sería 1996, acompañado de un conector, que podría ser afirma que, describe que, afirmó, en este caso pondremos afirma que, abrimos comillas y copiamos la cita textualmente. Copiamos y pegamos. Cerramos las comillas y a lo último va entre paréntesis P acompañado de un punto y la página 14. Cerramos paréntesis y ponemos el punto. Es decir, que Sapir en el año 1996 afirmó que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no intuitivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Esto lo encontramos en la página 14. Aquí tenemos la primera forma de citar con menos de 40 palabras. Una vez que ya hemos conocido cómo citar con menos de 40 palabras, citar con más de 40 palabras es algo parecido. Pero en este caso, lo único que tenemos que hacer en las citas basadas en el texto, si en este caso esta cita tuviera más de 40 palabras, lo único que tendríamos que hacer es eliminar las comillas para poder citar con más de 40 palabras. Lo mismo hacemos en la cita basada en el autor, solo eliminamos las comillas. Otras de las citas muy utilizadas dentro de un marco teórico al momento de realizar un proyecto es el parafraseo. En este momento vamos a entender qué es el parafraseo. El parafraseo es la clase de cita que se utilizan las ideas del autor, pero con las palabras propias del escritor. En este caso tenemos la siguiente frase para poner un ejemplo. El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona. Esta frase fue escrita por Aristóteles.
¿De qué manera se podría parafrasear? Se podría parafrasear copiando la idea que tiene Aristóteles pero escribiéndola con nuestras propias palabras. En este caso queda: quien es inteligente sabe que no conoce todo y reflexiona antes de hablar. Es decir, que hemos tomado la misma idea que ha tenido Aristóteles pero con nuestras propias palabras. En este caso eso se hace del parafraseo. Y al momento de citar es algo sencillo, solo tenemos que tener el apellido del autor de la frase original más el año de publicación. Con esto damos por terminado este video referente a cómo realizar un marco teórico en un proyecto de investigación, esperando que haya servido de mucha ayuda.